En cuanto a la siembra, necesitamos conocer dos aspectos. El primero es la densidad de siembra y el otro es el espaciamiento entre líneas de siembra. Para la densidad de siembra, lo primero que necesitamos conocer es el peso de 1000 granos o el peso de 1000 semillas. Eso me va a hacer a la densidad de siembra, que se lo voy a expresar en forma de semillas por hectárea o plántulas o plantas logradas por hectárea. Y eso va a estar en función del tipo de sorgo que planteemos. Y esto es, digamos, de la siguiente forma. El tipo de sorgo, para este caso puede ser, por ejemplo, un granífero, uno para conservar en forma de ensilaje o uno para pastoreo en forma directa como un forrajero. Se puede apreciar en esta tabla que el peso de los 1000 gramos, el peso de 1000 semillas es variable y que por lo general, no por lo general, sino que el tipo granífero y el tipo de silero hay muy poca variación en cuanto a peso de 1000 gramos. No así el de los forrajeros, que es un poco más liviana su semilla. La densidad de siembra en cuanto a kilogramos por hectárea, si bien densidad de siembra no es expresada en kilogramos por hectárea, en kilogramos de semilla por hectárea, sino que densidad de siembra se expresa siempre como semillas por hectárea o plántulas o plantas logradas por hectárea. Como se puede ver acá, los kilogramos a sembrar por hectárea de semilla pueden oscilar entre 6,7 para los graníferos a 8,4 para los que se vayan a ensilar. Y para los tipos forrajeros la densidad es mucho mayor, o sea prácticamente el doble, 19 o 20 kilos de semillas por hectárea. Y eso se ve reflejado en las semillas o miles de semillas por hectárea, o sea tenemos 196.000 semillas por hectárea para los graníferos, 236.000 semillas por hectárea y 785.000 semillas por hectárea para los tipos forrajeros. Como se puede ver acá, los coeficientes de logro son bastante más elevados que en el caso de las megatérmicas. Por ejemplo, de 197.000 semillas necesitamos tener por lo menos 150.000 plantas logradas por superficie o por hectárea. Y para el tipo forrajero, pues vamos de 785.000 semillas por hectárea a 600.000 plantas logradas por hectárea. En cuanto a densidad, podemos decir que la densidad de siembra va a variar según el tipo de ambiente. ¿Y esto de qué va a depender? De contenido hídrico almacenado en el perfil y la fertilidad química, más que nada desde el punto de vista de este nutriente nitrógeno y fósforo. Y esa densidad de siembra va a variar entre 150.000 a 250.000 plantas logradas por hectárea para los tipos granífero y silero. Mientras que para los sorgos forrajeros, esa densidad también va a estar en función del ambiente y va a variar entre 350.000 a 600.000 plantas por hectárea. En cuanto al espaciamiento, podemos ver que hay varios tipos de espaciamiento. Por lo general ya a 70 centímetros ya casi no se hace 70 centímetros, sino que se hace a 52, a 35 o a 17,5. Para que tengan una idea, 35 centímetros es una sembradora de grano fino 17,5 en donde se tapa un caño de descarga, entonces queda un espaciamiento entre 35. Se tapa justo el del medio, el que va entre estas dos líneas, y queda 35. A 52 centímetros entre líneas son las sembradoras de grano grueso. El espaciamiento entre líneas 52 centímetros o 0,52 metros generalmente se utiliza para los tipos de sorgo graníferos, para ensilar y para los tipos azucarados. Generalmente esos son los tres tipos de sorgo que se siembran a 52 centímetros entre líneas. A 35 y 17,5 generalmente se utilizan los forrajeros, los que van a ser para pastoreo directo. Por lo general a 17,5 se utilizaban las variedades de sorgo tipo sudanense, tipo alepencio, tipo negro, se sembraban a 17,5 y también se utilizaban este tipo de espaciamiento para lograr mayores o tallos mayormente finos, siempre que ese tipo de sorgo se destinara a enificación. A 35 centímetros de espaciamiento entre líneas es la que se utiliza mayormente para los tipos híbridos sudanenses, o sea, forrajeros que vayan a ser destinados a pastoreo directo, pero para los híbridos sudanenses y para los fotosensitivos
es el espaciamiento que mayormente se utiliza a 0,35. El segundo aspecto a tener en cuenta en cuanto a manejo de los sorbos es la producción y la calidad de esos materiales. Y la producción y la calidad va a estar influenciado por el rendimiento y la composición química del mismo. Si analizamos la producción de los sorgos, podemos utilizar este ensayo que se realizó en el INTA durante la campaña 2012-2013, y en ese ensayo se llamaron una serie de empresas que aportaron sus materiales, de los cuales fueron solamente 3 tipos de sorgos los que participaron. Y esos 3 tipos de sorgos fueron los sileros, los graníferos doble propósito y los forrajeros. Bien, en este ensayo se llevó una serie de evaluaciones en donde midieron la altura, y esa altura habíamos dicho en unas filminas anteriores que estaba muy relacionado con la producción de materia seca, ¿sí? Esa producción de materia seca se mide en kilogramos de materia seca por hectárea. ¿Qué se puede sacar en concreto de este ensayo? Bien, que en cuanto a producción de materia seca, que es lo que vamos a analizar ahora, podemos decir que el ranking de todos estos materiales, simplemente los 5 primeros son los que encabezan la producción. ¿Por qué digo estos 5 primeros? Porque decimos que en estadísticas letras similares no son significativamente diferentes, ¿sí? Entonces decimos que estas 5 producciones son similares o estadísticamente similares. O sea que esos 23 toneladas de materia seca no son diferentes estadísticamente hablando a 18 toneladas de materia seca. O sea que esas 5 materiales solamente lo encabezan 2 tipos de sorgos, que son silero y granífero doble propósito. El forrajero queda por fuera en cuanto a producción. Bien, entonces en cuestiones prácticas, si nosotros queremos seleccionar, si decimos que estos 5 híbridos son los que rankean la producción de materia seca, ¿cómo podemos seleccionarlo? ¿O en qué nos deberíamos fijar para seleccionar en base al objetivo que sigamos o que busquemos nosotros? Y para ello viene el siguiente análisis: el porcentaje de participación en cuanto a hoja, tallo y panoja de esa producción. Si bien vemos que hay una variación entre 18 y 23 toneladas de materia seca, lo que no sabemos es cómo se compone esa producción. Entonces hacemos el siguiente análisis. Si nosotros analizamos desde el punto de vista hoja, sabemos que en la hoja es donde tenemos mayor cantidad o la mayor digestibilidad, porque hay menor contenido de hidrato de carbonos estructurales. No así en el tallo, que es donde se encuentra la mayor proporción de estos hidratos de carbono estructurales que están relacionados con la digestibilidad. Estos tienden a bajar la digestibilidad y esta tiende a subir la digestibilidad. Al igual que la panoja, al igual que la hoja, perdón, la panoja también tiende a subir la digestibilidad porque es acá donde se encuentra el grano. En el grano tenemos el almidón y el almidón está relacionado con la alta digestibilidad y por lo tanto la energía metabolizable. Bien, entonces dependiendo del objetivo que nosotros buscamos podemos analizar 2 cuestiones. Si nosotros seleccionáramos por mayor proporción de panoja porque decimos, che, queremos un buen material, o sea que digamos, si estadísticamente no hay diferencia en producción, bueno, vamos a tratar de lograr que tenga la mayor cantidad de almidón o panoja posible. Entonces podemos decir que este tipo granífero doble propósito tiene un 17% o 17.4% de panoja. Esto va a estar relacionado con la digestibilidad y la energía metabolizable. Desde el punto de vista de tallo es el que menos porcentaje de participación posee, por lo tanto eso es bueno, tiene menor cantidad de hidrato de carbono estructurales que el resto de los materiales, y si bien no es el más alto, pero es el segundo que tiene en cuanto a proporción de hoja. Tiene 16.8 con respecto a 17.9, que es el mayor, o sea que sería el tercer híbrido, que es el que tiene mayor proporción de hoja. O sea que podemos decir que si lo que nosotros buscamos es una buena ganancia de peso o lograr recuperar condiciones corporales en poco tiempo, este material puede ser muy bueno. ¿Sí? Si analizamos el tercer híbrido, que es el que tiene mayor porcentaje de hoja, también el que tiene mayor porcentaje de tallo y es el que tiene menor proporción de panoja o grano. O sea que desde el punto de vista de digestibilidad, este material, si bien en cuanto a producción no hay diferencia entre el quinto y el tercero,
pero sí en cuanto a calidad. Porque si bien la hoja está relacionada con la panoja, la hoja está relacionada con la digestibilidad, el porcentaje de panoja que tiene es muy bajo y el porcentaje de tallo o hidrato de carbono estructural es muy alto o muy elevado. Por lo tanto, esto me va a condicionar mucho la digestibilidad y la respuesta animal. Entonces, este tipo de material podría pensarse para un animal que se encuentre en mantenimiento o tenga poco requerimiento, ¿sí? Como puede ser una vaca, ¿sí? O quizás algún animal en recría. Entonces, de esa forma nosotros podemos analizar estos 5 materiales que ranquean la producción y podemos seleccionar desde el punto de vista de panoja, tallo y hoja. Como dijimos, los sorgos forrajeros, si bien no encabezan o no están dentro de los 5 primeros, pero 16 toneladas de materia seca es una buena o muy buena producción de materia seca en cuanto a pastoreo. Y si la analizamos desde el punto de vista de calidad, vemos que el porcentaje de hoja es significativamente mayor a estos materiales, si bien también es una media en cuanto a proporción de tallo, y panoja no vamos a tener porque lo que se busca en este tipo de materiales es el pastoreo o forraje de lo que son los tallos y las hojas. En la diapositiva anterior veíamos o analizamos desde el punto de vista de la producción, veíamos la proporción de hoja, tallo y panoja. Habíamos dicho que la proporción de hoja y la proporción de panoja estaban muy íntimamente relacionados a la digestibilidad. Y la digestibilidad está relacionada con la calidad de ese material. Entonces, en base a eso podemos analizar cómo es la evolución de la digestibilidad en función de la altura. Y podemos ver que a menores alturas logramos mayores digestibilidades. O sea, a medida que la fenología aumenta de etapa vegetativa a comienzo de encañazón y ya cuando estamos en un estado de grano pastoso o lechoso, la digestibilidad comienza a disminuir con la fenología. Entonces, alrededor de 50 centímetros logramos el máximo de digestibilidad con un 70%. Cuando nos encontramos a la altura de 1,40 m, tenemos una digestibilidad media, y cuando ya estamos en una fenología bastante avanzada, en un grano pastoso lechoso, estamos ahí el límite de digestibilidad, porque si tenemos en cuenta que el parámetro para considerar un forraje de buena calidad en cuanto a digestibilidad es 55%, acá estamos al límite. ¿Qué significa esto? Que por debajo de ese porcentaje de digestibilidad probablemente haya pérdida de peso. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de esto? Que a medida que avanza la fenología o el ciclo fenológico de ese sorgo, hay mayor cantidad de hidratos de carbono estructurales, por lo tanto mayor cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina, y eso se va a ver reflejado en una menor digestibilidad. El último aspecto a tener en cuenta o a considerar para el manejo de los sorgos es el manejo del pastoreo. ¿Y qué es lo que involucra el manejo del pastoreo? Tanto el inicio como la salida del pastoreo. O sea, cuáles son las variables a tener en cuenta para decidir entrar a pastorear y para salir del pastoreo. Otro aspecto a considerar son las causas que van a afectar el uso de esos sorgos y los efectos metabólicos que pueden causar estos sorgos. El primer aspecto a considerar en cuanto al manejo del pastoreo dijimos que era el inicio y salida del pastoreo. El tema es el inicio, o sea, cuándo tenemos que entrar a pastorear. Y la entrada a pastoreo, en este caso, a diferencia de los verdeos de invierno, que dijimos que eran más de tipo fenológico, cuando había el amarillamiento de las hojas basales o cuando hubiesen cerrado el surco, ya eran los indicios para entrar a pastorear. En este caso, en los cereales de verano, la altura o el inicio del pastoreo está relacionado con la altura, ¿sí? Y esa altura va a estar variable o va a ser variable en función del tipo de sorgo. ¿Por qué digo del tipo de sorgo? Porque el tipo de sorgo puede ser, o la altura va a ser de 60 a 80 centímetros o 100 a 120 centímetros de altura, dependiendo si se trata de un sorgo tipo sudanense o un tipo azucarado. Esto es 60 o 80 centímetros de altura para un sorgo tipo sudanense
y 1 metro 20 o 100 a 120 centímetros de altura para un sorgo tipo azucarado. Y así, al igual que el inicio es por altura, podemos decir que la salida también va a ser por altura. O sea que lo que nosotros tenemos que dejar también es un remanente, porque si bien los sorgos para pastoreo son todos de tipo anual, o sea, tienen una sustancia, no tienen un órgano de almacenamiento de reserva, por lo tanto dependen de un remanente, y que ese remanente sea fotosintéticamente activo, o sea que sea verde. Es de ahí, de ese remanente, donde se van a valer el rebrote posterior. Entonces, ¿cuándo debemos salir? También la condición es por altura, y esa altura va a ser de 15 a 20 centímetros cuando se trate de un sorgo tipo sudanense, o 20 a 25 cuando se trate de un tipo azucarado. Dentro de este remanente debemos dejar entonces hojas y alguna que otra yema para que se genere un nuevo macollaje, y a partir de esas hojas que dejemos se produce la fotosíntesis, que es la que nos va a generar los hidratos de carbono para lograr la síntesis de nuevos tejidos y generar así nuevamente una nueva condición de pastoreo. Podemos decir que desde que tenemos 60 u 80 centímetros de altura, o 100 o 120, hasta que tenemos 20 a 25 o 15 a 25, el porcentaje de materia seca que debiera rondar va a ser alrededor de entre 18 y 22% la materia seca, o el porcentaje de materia seca, ¿sí? Son aspectos que hay que considerar en cuanto, o aspectos a tener en cuenta para el inicio y la salida del pastoreo.